Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este webinario que organiza el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el G20 y los grandes temas de la agenda global. Es para mí un privilegio el tener la oportunidad de dar algunas palabras introductorias a este webinario que se referirá a la próxima celebración de la reunión del G20 en Italia. Siempre estas reuniones están caracterizadas por algún u algún otro país con alguna crisis, con alguna problemática interna, con algún conflicto en el ámbito internacional. En esta ocasión nos enfrentamos a una reunión en donde se presenta el gobierno de los Estados Unidos con el presidente Biden tratando de recuperar el liderazgo que en algún momento se tuvo dentro del G20 y que se perdió con el gobierno del presidente Trump, un presidente que enfrenta retos en su agenda doméstica importantes, con una suerte de revuelta dentro de su granja del Partido Demócrata para la aprobación de su paquete económico. Y bueno, pues presenta ahora una cara de recuperación de la imagen de los Estados Unidos en el entorno internacional, aunque con una imagen distinta, diría yo, y acotada de lo que en el pasado veíamos de Estados Unidos. Veremos a China como la potencia emergente, no solamente en los temas tecnológicos. Esta última semana hemos visto el lanzamiento de una nave hipersónica que puede ser utilizada para fines militares y que ha puesto al establishment estadounidense y en general de la OTAN con enorme preocupación por lo que esto representa. Entonces, no es nada más un reto de China en el ámbito tecnológico, sino también en el tema militar. A Rusia, que acaba de transitar por una serie de temas electorales o de elecciones y que presenta un reto interesante frente al occidente sobre el control o el manejo de las redes sociales y de las grandes empresas internacionales en el entorno ruso, que es un tema que tiene muy involucrado en este momento a los tomadores de decisiones en Rusia. Alemania con un gobierno en transición, en donde estará presente seguramente la canciller saliente Merkel, mientras que se toma la decisión o las negociaciones internas en Alemania. Francia, que presenta elecciones el año que entra, con un gobierno del presidente Macron que ha tenido sus claroscuros y que probablemente se reelija, pero con no necesariamente con una facilidad como podríamos haber pensado hace algunos años. Por otro lado, países como Sudáfrica, con retos domésticos en el ámbito de la corrupción, de expresidentes o un expresidente en este caso. Arabia Saudita, con una problemática en su vecindario, ahora acendrada por lo que está pasando en el Líbano, en donde las fracciones sunitas y chiitas se enfrentan para tomar control del gobierno fallido en algún sentido en el Líbano. Y bueno, pues México, con los temas de agenda doméstica, de agenda internacional, los temas de migración, los temas de gobernabilidad debido a la seguridad asociada al crimen organizado transnacional. En fin, en una agenda compleja, todo esto enmarcado en la lucha contra el cambio climático, la COP26 y la ambición que se espera que pueda desarrollarse de la COP26 de acuerdos que vayan dirigidos a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, bueno, sin duda que será una reunión absolutamente crucial para el futuro del mundo. Y qué mejor que quienes nos acompañan el día de hoy puedan comentar acerca de estos temas. Yo quisiera presentar a quien es el coordinador de este webinario y que tengo el privilegio de conocer hace ya muchos años, Damián Martínez Tagüeña. Actualmente él es director senior en el segmento de comunicación estratégica de FTI Consulting en la Ciudad de México. Actualmente se encuentra en disponibilidad como miembro del Servicio Exterior Mexicano, donde ha sido miembro desde hace 20 años. Ha ocupado cargos muy relevantes como director general de planeación política y G20, así como también como coordinador de asesores de la Subsecretaría de América del Norte. Ha sido nuestro cónsul general en Hong Kong y representante permanente alterno en la Organización de Naciones Unidas en Viena. Para mí, entonces, es un privilegio que también haya aceptado coordinar este webinario. Él hará las presentaciones de quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes, en nombre del COMEXI, les agradezco que nos den su confianza para la reunión del día de hoy. Adelante, Damián, y muchísimas gracias por haber aceptado y gracias a ustedes
por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la presentación. Me da muchísimo gusto estar en el COMEXI esta mañana virtualmente. Soy socio del COMEXI desde hace ya muchos años y la verdad es que hacía tiempo que no podía asistir en esto entre pandemia y demás. Qué bueno que estemos también avanzando y qué bueno que, Sergio, el impulso que le estás dando al Consejo. Agradezco especialmente a los panelistas que hayan aceptado estar con nosotros. Sé que esta es una semana terrible para quienes trabajan en todo el G20. Sé que no tienen el tiempo para estar aquí, entonces, pues gracias especialmente por estar. Agradezco también a Diego Domínguez de la Cancillería, un extraordinario funcionario público que su apoyo fue clave para poder concretar este evento. Antes de pasar a las intervenciones y de ahí al diálogo y después a preguntas y respuestas, por cierto, en el chat ya pusieron el mecanismo para mandarnos tus preguntas. Quisiera hacer 3 puntos rápidos que creo que es importante que todos tengamos en mente durante este debate, discusión. Primero, muy seguido oímos que la voz de México es respetada en el mundo y que México es un país que se ha escuchado. Yo coincido con esa valoración, creo que es completamente cierta. Y estoy convencido de que se debe en gran medida a la calidad intelectual y al compromiso de quienes nos representan, quienes se sientan atrás del letrero de México, ya sea desde el gobierno o desde el sector privado. México gana cuando en esas sillas tenemos a personas como nuestros panelistas de hoy, a quienes pues, les agradezco todo el trabajo que hacen y creo que eso es lo que tenemos que tener en mente cuando las escuchemos. Son ellas quienes hablan a nombre de México y quienes transmiten nuestras posiciones y eso es especialmente valioso. Segundo, cuando hablamos del G20, no estamos hablando de un ente autónomo ni de alguien que decida las cosas por sí misma, sino a la suma de voluntades de los estados soberanos que lo componen y que trabajan con el apoyo de organismos internacionales. No hay un secretariado permanente, no hay programas que operen por sí mismos, que tengan una inercia propia, sino que dependen de los recursos humanos, financieros y políticos que le asignen los estados miembros. Es en realidad la suma de los estados miembros. Tercero y último, cuando hablamos del G20 nos referimos a las cumbres, como bien señaló Sergio, que son generalmente anuales desde 2008. Pero hablamos también del diálogo y la concertación entre ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, que iniciaron antes, en 1999. Y menos conocido quizá es que nos referimos también al trabajo sistemático, multianual, a veces tedioso, pero siempre sustantivo, que se realiza a nivel de expertos, en grupos de trabajo, en foros ad hoc y en espacios temáticos que son quizá más numerosos de los que imaginamos. Estos no sesionan una vez al año, sino que los sesionan de manera continua y empujan una agenda, yo creo, muy positiva para el sistema internacional. Hablamos también de los llamados grupos de acompañamiento, iniciativas vinculadas, en donde están representados los países, pero no por sus gobiernos, sino por las sociedades civiles, que aportan ideas y que además agarran la agenda del G20 y la traducen después a la vida diaria de los ciudadanos. Y esto es algo que es muy importante y quizá poco conocido, y por eso también nos acompaña hoy Gina. Sobre todo esto vamos a hablar hoy con Jennifer Feller, con Brenda Pequeño y con Gina Díaz Barroso. Entonces, siguiendo el orden de la estructura del G20 que acabo de describir, le pido en primera instancia a Jennifer Feller que nos diga unas palabras. Ella es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde exactamente el mismo número de años que yo. Ha tenido una notable y brillante carrera en lo bilateral, en lo multilateral, en lo consular, trabajando en la misión permanente en Nueva York, en la embajada en Washington, en la embajada en París, en la embajada en Portugal, nada más. Siempre reconocida pues, por sus colegas, por su eficiencia, su profesionalismo, su pragmatismo. Actualmente es directora general de Planeación Política y G20 en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y desde ese cargo actúa como su Sherpa, lo cual quizá no les diga nada, pero ese cargo se traduce en como la persona que se queda hasta las 5 de la mañana peleándose por las últimas comas. Entonces, Jennifer, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Alcocer y Damián, por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí, también acompañada en todos los sentidos. Nos quedamos hasta las 5 de la mañana y nos salimos de la negociación para venir a los paneles de COMEXI para poder promover
lo que México ha construido durante todos estos años como miembro del grupo. Bueno, rápidamente, creo que algo que es muy importante señalar en seguimiento a lo que tanto el doctor Alcocer como Damián Martínez estaban comentando, es que el G20 es un grupo muy interesante porque se crea en 1999 como a nivel de ministros de finanzas para atender la crisis financiera asiática. Y creo que algo que es importante subrayar en este aspecto que no muchas veces es concientizado es que el grupo nace de que esta crisis se genera en países en desarrollo, comenzando por Tailandia, y esto hace con que se cree esta iniciativa para incluir a los países emergentes por considerarlos una parte muy importante del desarrollo de la gobernanza económica global. Entonces, eso es lo que hace diferente, digamos, al G20 del G7 o G8, y por eso incluye una serie de perspectivas dentro de su agenda que responden mucho a los intereses y a los desafíos que enfrentan particularmente las economías emergentes y las economías en desarrollo. En esta lógica, México ha participado muy activamente promoviendo temas que pues digamos que afectan nuestra realidad cotidiana y a nuestra población en el día a día. Hace este vínculo justamente que yo creo en el cual siempre hemos trabajado, que es el vínculo entre promover a través de nuestras acciones de política exterior una mejora en la sociedad mexicana. Por poner un ejemplo, en la cumbre de 2012, que se llevó a cabo durante la presidencia de México en Los Cabos. Las banderas de México se centraron particularmente en el crecimiento económico, la generación de empleo. Logramos capitalizar el Fondo Monetario en $456 millones a fin de contar con recursos suficientes para apoyar a los países que todavía se estaban recuperando de la crisis. También incluimos como prioridades el crecimiento verde y la seguridad alimentaria, perdón. Entonces, un poco también para que vean cómo el trabajo de México en el G20 ha estado muy vinculado a los intereses y a una agenda que ha trascendido a través del tiempo. Voy a hablar muy brevemente sobre las prioridades que México está impulsando ahorita en la presidencia italiana, hablando primero en un contexto muy rápido sobre cuáles son las prioridades de la propia presidencia, porque efectivamente todos los años es la presidencia quien dicta el marco general de lo que en principio se adoptará en la cumbre anual, en este caso en 10 días ya. Básicamente, las prioridades de la presidencia italiana están vinculadas, una, a la pandemia, la recuperación de la pandemia. Como saben, Italia fue el epicentro de la pandemia en Europa, y esta pandemia también generó para todos consecuencias económicas y, en el caso de países como Italia, también consecuencias políticas, como lo fue la caída de Conte en su momento. Al mismo tiempo, hay un surgimiento por las condiciones que el doctor Alcocer estaba describiendo de las próximas elecciones que se van a llevar en Europa y los resultados que ya han tenido algunas que se han llevado este año. Entonces, Mario Draghi, actual primer ministro, se está también, fortaleciendo como uno de los líderes europeos por excelencia. Y esto ha hecho con que la agenda durante la presidencia italiana sea muy ambiciosa y se haya extendido incluso a cuestiones que antes no eran tradicionalmente discutidas dentro del grupo, como la reciente cumbre extraordinaria sobre Afganistán, que organizó Draghi para fortalecer el compromiso de los miembros para atender la crisis humanitaria en Afganistán, y que de hecho recibió bastantes cuestionamientos al interior del grupo, pero que finalmente se llevó a cabo. Los tres grandes temas en los cuales la presidencia se está centrando este año son personas, es decir, en primera instancia las personas, la respuesta a la pandemia, las vacunas, el financiamiento, la recuperación incluyente, la atención a desigualdades. La segunda es el planeta, la lucha contra el cambio climático. Obviamente no se puede desprender el resultado de la cumbre de lo que va a suceder solamente un par de días después en Glasgow
con la COP16 y en la que la Unión Europea también ha sido muy activa y por ende Italia ha estado empujando mucho los nuevos compromisos en la agenda climática. Y la tercera es la prosperidad, más vinculada a los temas de digitalización, automatización, movilidad internacional sustentable y combate a la corrupción. México lleva ahorita al G20 dos grandes prioridades en medio de los temas habituales que generalmente impulsa, como equidad de género, justamente cambio climático, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y el impulso a los jóvenes de manera general. Estamos llevando dos grandes iniciativas. Una de ellas está vinculada al tema de la discriminación de las vacunas. La iniciativa se llama La Salud Primero, Vacunas para Todos, aceptadas por todos. Y pues estamos justamente en medio de este ejercicio de incluir dentro de la declaración un lenguaje que permita impulsar el reconocimiento universal del G20 primero y después eventualmente de los miembros de la comunidad internacional a las vacunas que han sido reconocidas y estimadas seguras por la OMS. La intención de esta iniciativa básicamente tiene tres vertientes. Una es impulsar la recuperación sanitaria, la otra es la recuperación económica y el fomento a un retorno seguro a la movilidad internacional y apertura de fronteras. Creemos que la discriminación en vacunas actual está afectando de manera negativa las tres vertientes que acabo de mencionar. Por citar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la vacuna AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca que es producida en el Reino Unido está completamente reconocida tanto por las agencias, auditoras de estos procesos, la EMA en el caso de la Unión Europea y de otros países. Sin embargo, la AstraZeneca que es producida en la India y la que está siendo producida en América Latina no goza de ese mismo reconocimiento, ¿no? Entonces, creemos que esta es una manera de avanzar de manera, digamos, eficiente y efectiva para una recuperación para todos y para reducir las desigualdades entre los países que aún persisten. Esa es la primera iniciativa que lleva México y cierro con la segunda, a reserva de las preguntas que después haya al respecto, que tiene que ver con el impulso, con incluir una visión y mecanismos de financiamiento específicos para los países de ingreso medio. Existen una serie de iniciativas, como saben, y mecanismos que permiten que los países, tanto los países desarrollados como los países de menor ingreso, se beneficien de acceso a fondos en caso de este tipo de crisis económicas. Y en medio de todo eso, estimamos que los países de renta media están un poco en el limbo y estamos tratando de que el G20 asuma compromisos más contundentes para que la recuperación y los medios internacionales que existan sean, digamos, accesibles para todos. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Creo que queda un poco muy claro las diferentes vertientes y cómo esas se juntan al final en una declaración, ¿no? Y esto es cachando el trabajo que se hace en muchos otros espacios. Doy ahora la palabra a Brenda Pequeño, directora general en la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda. Ella es responsable de foros multilaterales y fondos verdes, temas que conoce muy bien, en los que ha trabajado durante muchos años en diferentes cargos y en los que ha mostrado una notable sensibilidad ambiental y social que no es nueva, sino que viene de tiempo atrás. Entre otros cargos, ha sido ministra consejera de Asuntos Financieros y Fiscales de México ante la OCDE, que es uno de los organismos que apoya al G20, por lo cual ha estado vinculada a este trabajo desde antes. Directora General Adjunta de Análisis Financiero y Vinculación Internacional y asesora de la subsecretaria del ramo. Brenda lleva buena parte de la otra eje de trabajo del G20, el lado financiero que pues, es el pilar original del G20. Entonces, Brenda, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Damián, y es para mí un placer estar en este webinar y compartir este espacio con dos mujeres tan admirables
Jennifer y Gina, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Sergio, por la calurosa bienvenida y Damián, muchas gracias por moderar. Y por último, déjenme agradecerle también a Comexi por organizar este foro. Damián, ahorita que comentabas que esta es una semana complicada para los que estamos en temas de G20, creo que semana se queda corto y Jennifer no me dejará mentir, Gina tampoco. Es un mes bastante complicado. Las agendas no tanto terminan a las 5 de la mañana, sino que empiezan a las 5 de la mañana más bien y muchas veces hasta pasado el mediodía, ¿no? Y luego a seguirle con el resto de la chamba. Pero bueno, así es por lo pronto en estos temas internacionales. Jennifer ya hizo un gran resumen de cuáles están siendo las iniciativas de México y a mí me gustaría enfocar mi intervención en dos puntos en particular. Uno, platicarles sobre el panorama general del canal de finanzas, que como bien mencionaba Damián, nosotros llevamos, digamos, gran parte de este tema junto con el Banco Central de México. Y por otro lado, me gustaría hablar un poco de la relevancia de este foro y la generación de los acuerdos, ¿no? Primero, para contarles un poco del canal de finanzas, en las reuniones de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales tenemos como 4 grandes grupos de trabajo. Uno es el de la economía global, otro arquitectura financiera internacional, el otro es el de infraestructura y el otro es el de finanzas sustentables. Y a la par de estos 4 grupos, hay 2 temas que también se están discutiendo en el marco del canal de finanzas de G20, que son todos los temas fiscales y el tema de regulación financiera, que como bien mencionaba Damián también, es, digamos que pues, lo que generó, ¿no? El origen un poco del G20. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo en estos 4 grupos? Bueno, en el grupo de economía global, como se pueden imaginar, desde hace ya 1 año y medio, más o menos, en este grupo se está discutiendo los efectos del COVID en la economía mundial y más recientemente estamos discutiendo el tema de la recuperación económica. Como bien mencionaba Jennifer, el tema de el acceso desigual a las vacunas es un tema que le está pegando durísimo la recuperación económica a los países. Hay una recuperación que nosotros vemos y que creo que en general se ve, ¿no? Que está siendo de forma muy inequitativa, ya que al no haber un acceso igual a las vacunas, no se permite la movilidad, ¿no? Al interior de los países para que se empiece a generar de nuevo pues la economía, ¿no? Entonces, en este caso, los países de menores ingresos son los que no se están recuperando en los niveles de crecimiento o de empleo prepandemia como los otros países más avanzados o incluso los países de ingresos medios, ¿no? Como seguramente ustedes tendrán más o menos conocimiento, más o menos en las economías avanzadas, aproximadamente el 63% de la población ya ha recibido un esquema de vacunación completo, mientras que en las economías emergentes solo el 36% de la población y en los países de bajos ingresos, solamente el 5% están completamente inmunizados. Entonces, imagínense de qué manera les está pegando esto al interior de estos países. Y no solo eso, ¿no? Sino que también, como comentaba Jennifer, pues si tenemos las fronteras cerradas y luego no se empieza a permitir, digamos, el flujo de las personas, a menos de que estén vacunadas, pues se vuelve todo todavía más complejo. En tema de arquitectura financiera internacional, aquí estamos discutiendo temas relacionados, por ejemplo, con la deuda, con el tema de los derechos especiales de giro y el papel o la interacción que los bancos multilaterales van a tener con estas herramientas. Desde el año pasado se lanzó una iniciativa para que los países suspendieran el pago de la deuda hasta diciembre del 2021, ya que la presión que se estaba generando en las finanzas públicas a raíz de la crisis, pues complicaba que los países pudieran hacer el pago, ¿no? de estos compromisos. Y bueno, en temas de infraestructura se están discutiendo temas como inversión en infraestructura, la importancia de que la infraestructura sea inclusiva, que se estén disminuyendo las brechas regionales, también temas de infraestructura digital, de infraestructura sostenible y principalmente promover el diálogo entre inversionistas públicos y privados para movilizar capital privado. En el tema de finanzas sustentables, este grupo es nuevo, lo creó la presidencia italiana, como bien mencionaba también Jennifer. El tema del cambio climático es un tema que le están impulsando mucho desde la presidencia italiana. Ya desde antes existía un grupo de estudio de finanzas sustentables, pero ya este año se hizo el upgrade a un grupo de trabajo. Y ustedes seguramente mejor que nadie saben que el lenguaje importa e importa mucho, sobre todo en temas de la diplomacia internacional. Entonces,
Este cambio, ¿no? De grupo de estudio a grupo de trabajo le da, digamos, la importancia y la relevancia que ya tiene este tema, le elevan el nivel de la discusión y ya se pone dentro de, digamos, el rol de los grupos de trabajo que se están reuniendo constantemente, como bien menciona Damián. Estos grupos se reúnen mucho más seguido, ¿no? Que cómo se reúnen los ministros, y pues sin duda la cumbre ni qué decir. Y acá estamos discutiendo temas de taxonomía sostenibles, que se deben de considerar elementos ambientales y sociales, y que tenemos que estar desarrollando estándares mínimos para abordar los riesgos financieros relacionados con el clima. Y por último, déjenme mencionarles dos temas que a los que hice referencia. Uno es el tema de los fiscales, que básicamente estos temas se discuten en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ustedes seguramente recordarán que hace ya algunos años el G20 le encargó a la OCDE hacer un marco inclusivo, ¿no? Para estar discutiendo de qué manera se iban a fiscalizar las actividades relacionadas a la economía digital. Todas las empresas del grupo GAFA, ¿no? Que son Google, Apple, Facebook y Amazon, que después ya de muchos años de negociaciones, este año hemos logrado un acuerdo. Y el otro tema que se discute, digamos, a la par, son todos los temas del sector financiero. Estos temas de regulación del sistema financiero se discuten en el Financial Stability Board, que de hecho este board se creó a raíz de la crisis mundial del 2009, también para apoyar a los países, digamos, del G20 a discutir todos los temas que puedan poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Y básicamente, pues aquí el enfoque es súper técnico. Aquí también se sientan los gobernadores de bancos centrales y los ministerios de finanzas del G20 a discutir todos estos temas. Y por otro lado, déjenme ahora hacer mención a la relevancia de este foro y de la generación de acuerdos. Si bien ha sido un poco criticado quizá la poca efectividad del G20 en algunos temas, yo creo que sí es bien importante que reconozcamos los grandes entregables de este foro y en general de cualquier foro que pueden ser multianuales debido a su complejidad. No podemos también perder de vista que pues, estos acuerdos generan, como bien mencionaba Damián, es impacto que va a llegar, digamos, a toda la sociedad, pero precisamente por ser temas tan complejos, muchas veces no se puede tener un entregable en el año, ¿no? De la presidencia y muchas veces tiene que ser multianual, ¿no? Por ejemplo, hace ratito les mencionaba este acuerdo global que se logró este año para el impuesto mínimo a las empresas de actividades digitales. Este acuerdo se tardó años en discutirse, en negociaciones que se llevaban a cabo por lo menos reuniones, si no mal recuerdo, casi de hasta 10 veces al año, si no es que más, en la OCDE. Estaban sentadas 140 jurisdicciones. Entonces, implica todo un tema geopolítico bastante complicado, que seguramente, pues, como saben y se vio mucho en las noticias, ¿no? Cuando estaba la administración del presidente Trump, ya no estaban muy a favor de estar discutiendo estos temas, le bajaron mucho el nivel de la discusión y no fue hasta que llegó el presidente Biden que se pudo retomar este liderazgo que bien mencionaba Damián de Estados Unidos en estos temas y no solamente en el foro de G20, ¿no? Como les digo, también en la OCDE, ¿no? Para negociar todo el tema del impuesto mínimo. Fue cuando llegó la nueva administración, digamos que ya se pudo empezar a hacer el wrap up y empezar a llegar a algún acuerdo. Y creo que justo esa es una de las características más importantes del G20, ¿no? Que pone sobre la mesa de discusión los grandes temas económicos y financieros, no solamente a nivel de Sherpas, sino a nivel global. Este año la presidencia italiana, como platicaba, le ha enfocado muchísimo a los temas de cambio climático. Esto lo pueden ver, ¿no? En cómo han llevado las reuniones ministeriales, en todos los comunicados que salen después de las reuniones. Y bueno, pues el año pasado, sin duda, el tema estuvo muy enfocado en salud y así va sucediendo, ¿no? O sea, este tema, este foro pues se tiene que ir un poco adaptando, ¿no? Al contexto global
que vamos viviendo, ¿no? Por último, pues recordar que este es un mecanismo de diálogo informal, por lo que alcanzar acuerdos relevantes en el ámbito económico y financiero requiere muchísimo la voluntad política de los países miembros, y esto no siempre es fácil, ¿no? Como bien mencionaba Sergio, cada país está viviendo pues una situación política distinta, ¿no? No todos estamos en el mismo momento político, entonces es complicado, ¿no? Llegar a algunos acuerdos políticos. Pero yo creo que desde México hemos hecho un muy buen trabajo, y en particular desde la Secretaría de Hacienda nos hemos tratado de aliar muchas veces con nuestros contrapartes de la región, con Argentina, con Brasil. Hemos hecho muy buena mancuerna. Como mencionaba Jennifer, es una de las prioridades que tiene México y que trata de posicionar en el G20 es el tema de los países de ingresos medios, ¿no? Hace ratito también les comentaba brevemente los temas que se están discutiendo en el Grupo de Arquitectura Financiera Internacional. Por ejemplo, el tema de los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro, como seguramente saben, es un activo de reserva internacional que fue creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Y mucho de la discusión de los derechos especiales de giro a principios de año estaba enfocada en que había que, digamos, darle prioridad a los países de bajos ingresos. Y nosotros, más que, no estamos diciendo en ningún momento que no se le deba dar prioridad a los países de bajos ingresos, por supuesto que se les debe dar mucha prioridad, pero no debemos olvidar a los grupos de los países de ingresos medios, ¿no? Que es justo donde está México, donde está Argentina. Como les mencionaba, se ha hecho muy buena mancuerna. A mediados de este año sacamos un comunicado justo para posicionar este tema más en el canal también de finanzas, de que es importante que voltemos a ver a los países de ingresos medios. Y este es un tema que nosotros, y bueno, yo en particular, que me toca estar sentada en distintos foros, he tratado de llevar también a los foros de los fondos verdes, ¿no? Para el clima, ¿no? Y bueno, por último, aquí dejaría yo esta participación, solamente recordar y reiterar que el G20 es un foro internacional que va evolucionando de acuerdo a las coyunturas que se presentan, y un ejemplo es lo que se va enfocando cada presidencia, que este año sin duda es el tema del cambio climático y del desarrollo sostenible. Por aquí dejo yo mi participación por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias. Qué bueno que subrayaste creo que el impuesto, la tasa fiscal mínima es un avance notable, y las discusiones sobre impuestos digitales es un ejemplo claro sobre para qué tenemos el G20 y para qué tenemos el OCDE. Bueno, por último, pido a Gina Díaz Barroso que nos diga su mensaje. Ella en realidad quizá no requiera una presentación, y si hiciera una completa, pues tomaría más tiempo del que tenemos. La verdad es que cuando he tenido el gusto de trabajar con Gina, me pregunto si en realidad solo hay una Gina, porque está metida en todos lados. Ella es una exitosa empresaria y filántropa, creadora y presidenta de Dali Empower y de Grupo DIARC, y fundadora de la Universidad Centro. También creó la Fundación DIARC para erradicar la violencia contra las mujeres, y la Fundación Pro Educación Centro, que otorga becas. Es miembro de consejos de administración de varias empresas nacionales e internacionales como Vascon Santander Global, Laurel Strategies y el American Societies Council of the Americas. Además de todo lo anterior, Gina encontró tiempo para usar su tiempo y sus recursos para ser representante de México ante el W20, que es la iniciativa del G20 para las mujeres, y además la representante del sector privado mexicano ante Empower, una iniciativa de mujeres que reporta directamente al G20, que busca sumar a hombres y a mujeres en apoyo al empoderamiento de las mujeres al interior del sector privado. Ella cumple ambas responsabilidades con enorme dedicación, me consta personalmente, he visto sus aportaciones y la seriedad con la que toma ambas responsabilidades. Entonces, Gina, adelante, si nos puedes decir un poco de lo que haces para el G20, te lo agradeceríamos muchísimo. Muchísimas gracias, Damián. Agradezco a Diego Domínguez, la organización, y a Comexi, y a mis amigas Brenda y Jennifer. Y bueno, después de todo el conocimiento que tienen, lo que pasa es que cómo te das cuenta que la realidad es lo importante, es la diversidad, en todo sentido, no nada más de género. La diversidad de formas de pensar y de entrenamiento, ¿no? Yo no sé qué haría sin todos ustedes, porque somos totalmente diferente formación y diferentes formas de pensar y de conocimiento, que es lo que hace la riqueza
y hablaré ahorita de Empower, que precisamente es la colaboración entre iniciativa privada y gobierno. Pero bueno, es un placer estar aquí platicándoles un poco de mis experiencias en este sentido, que pues desde 2015 tengo el honor primero de representar a las mujeres, que pues, como ya lo dijiste, yo desde el 90 puse esta fundación de violencia entre la mujer, entonces ha sido la verdad, más que mi pasión, mi propósito, ¿no? Porque pasión no se puede decir que una pasión sea una cosa tan horrible que es tratar de erradicar la violencia, no, realmente es mi propósito. Entonces, bueno, desde 2015 tuve el honor de ser invitada a representar a México en el W20. El W20 pues es un poco distinto a lo que hoy hago más, que es el Empower, porque el W20 es más la parte de los derechos básicos de la mujer que necesita, como es una cosa importante, la erradicación total de la violencia en todas sus formas, porque mucha gente piensa que la violencia es únicamente un golpe, ¿no? Y la violencia realmente es una erradicación total de todo tipo de violencia económica, física, verbal, violencia de trabajo, hoy violencia cibernética, que es una cosa tan terrible, ¿no? Que hay que también terminar con todo esto, los derechos de la mujer en el sentido de que hoy en día la mujer tiene que tener acceso a la digitalización, en la parte del emprendedurismo, todo esto es lo que vemos en el W20 y la verdad México ha hecho un gran papel, nos ven como un referente, con todo y que pues obviamente, como bien lo dijo Brenda, no necesariamente somos, digo, de los países más poderosos en el sentido del G20, pero sí nos ven poderosos en opinión. Y mira, tal vez es porque yo soy muy vocal, tal vez es porque yo soy dueña de mis empresas y como quiera, pues hablo de lo que pienso, ¿no? Y hablo de lo que pienso y de lo que realmente veo que la mujer mexicana necesita y requiere, y pues no me calla nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos sido bastante vocales en cuanto a lo que necesitamos las mujeres y en lo que demandamos las mujeres, ¿no? Porque hoy en día creo que es muy importante darnos cuenta que tenemos voz y que se nos está escuchando. Entonces, algo importantísimo es no quedarnos callados o calladas, porque digo callados o calladas porque hoy hay muchísimos hombres que nos quieren apoyar, ayudar, y nada más de repente no les decimos en dónde, ¿no? Ni qué instrumento tocan en esta orquesta, ¿no? Entonces creo que es importante invitar a los hombres a que se unan en este esfuerzo de lograr una verdadera equidad y lograr los derechos que siempre hemos tenido, pero no se nos han dado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una que es el W20. Ahora, ¿qué pasa con Empower? Empower a mí se me hizo una cosa increíblemente buena, porque Empower es obviamente la invitación a CEOs del mundo de la parte, obviamente, miembros del G20, pero son CEOs muy poderosas, todas ellas, todas estas mujeres de diferentes países miembros del G20, en colaboración con el gobierno, porque es igual que el hombre y la mujer. Si la iniciativa privada no colabora con el gobierno, literalmente esto no se puede lograr, ¿no? No se puede lograr los cambios que se necesitan como país. Esto pues ha sido un éxito, la verdad, la intervención de Empower, porque yo creo que por primera vez se ve a la mujer en puestos de liderazgo como un motor enorme de la economía y como un cambio radical en el Producto Interno Bruto. Entonces, se han logrado muchísimas iniciativas importantísimas. Se creó, por ejemplo, una cosa muy importante que es, hemos hecho un grupo de advocates que le llaman. Te voy a poner, por ejemplo, creamos cerca de 400 advocates que son en su mayoría CEOs de diferentes países, miembros del grupo Empower, miembros del G20. Cada país consiguió a los que pensaba que eran importantes para su país. Y por decirte, ahora vamos a tener un diálogo entre España y México con los advocates de los dos países para lograr metas importantes para España y México. Entonces, yo creo que es una cuestión muy importante que más personas se estén uniendo para este esfuerzo. Están viendo a los países como un motor importante si la mujer está en puestos de liderazgo. Una cosa que yo propuse y que estoy convencida es que todo lo que no se mide no se puede arreglar. Entonces, es increíble cómo grandes empresas mexicanas, porque pues yo estoy ahora sí que velando y hablando por México, grandes empresas mexicanas no tienen ni una pequeña política de género, aunque aparentemente dicen que sí, no la tienen. Entonces, cuando te hablan de que tienen un 20% de mujeres, es importante que desglosen en qué posiciones, porque pues no se trata de tener mujeres en intendencia o tener mujeres en área de entrada, ¿no? Para que se mueva la aguja realmente, las mujeres tienen que estar en puestos de liderazgo, puestos medios y aspiración a puestos de liderazgo.
Entonces es importante que las empresas mexicanas se midan y al medirse que se publique su medición. Y eso es una cosa que yo traté de impulsar y estamos impulsando. Yo también hice, bueno, usted ya lo dijiste, Dalia Empower, ¿no? Y en Dalia lo que hicimos es crear un índice para todo tipo de tamaño de empresas, o sea, desde MIPYMES, desde pequeñas empresas, para que nazcan bien medidas y que puedas tener realmente una medición de dónde está tu empresa, en dónde está en el sentido de género y diversidad, y tener los derechos que la mujer necesita, tener la medición de cómo está la mujer, qué posibilidad tiene de crecimiento, qué facilidades le das para que pueda crecer, porque hoy en día más mujeres que hombres se están graduando de universidades y sin embargo la pirámide se está haciendo cada vez más chica, más chica, más chica, hasta llegar a la ofensivo número de 8% de mujeres en consejos de administración. Y te inventan que son 7, que son 8, que son 9, pero la realidad es que cuando te llega a 9 o 9.5 es porque meten a mujeres en empresas familiares a manejar una fundación. O sea, cuando la mujer puede tener la capacidad de ser CEO de una empresa. Entonces, la realidad es que no podemos estar en el nivel más bajo casi de todo el mundo con un 8%, 7% de mujeres en consejos de administración. Entonces, tenemos que medir esas empresas, exhibir esas empresas, porque hoy en día la realidad es que no es solo una cuestión bien vista ni bien hecha, que desde luego lo es. Hoy, las 4 empresas más grandes de consultoría mundial tienen números duros de que puestos de liderazgo mixtos, así como tampoco está bien que sea puro hombre blanco de cuello de corbata idéntica, tampoco está bien que sea pura mujer manejando una empresa. O sea, para eso tenemos que ser mixtos los equipos. En el momento que hay equipos de mujeres en puestos de liderazgo trabajando con hombres, el resultado de las empresas sube hasta un 28%. Entonces, ahora sí que mi diálogo con los empresarios, altos empresarios de este país, es cuánto dinero más quieres perder. O sea, si no estás convencido porque es lo correcto, tienes que estar convencido por los resultados que tu empresa va a dar. Y cada vez que te paras de un consejo de administración de puro hombre idéntico que piensa idéntico, pues manda a alguien a recoger los cheques que dejaste en esa mesa. Entonces es importantísimo también ya cambiar esa mentalidad, porque aparte de todo, hoy en día, si una empresa no tiene mujeres en puestos de liderazgo, tampoco va a tener a los jóvenes trabajando en esa empresa, porque los jóvenes está comprobado que prefieren sacrificar salario que entrar en una empresa que no tiene políticas de género, de diversidad y de sustentabilidad. Entonces, la realidad es que también el prestigio de esa empresa, la reputación de esa empresa va a estar en los suelos. Entonces, ya no es para ver cuándo quieres actuar. ¿Actúas hoy o quiebras mañana? O sea, la realidad es que ya es como dicen en Estados Unidos, perdón que estoy hablando, call to action, o sea, es una llamada de atención de ahorita. Entonces, también es importante, si no se va a meter una cuota, que se meta una llamada de acción. Entonces, cuando las personas te dicen que no hay mujeres para las posiciones, perdóname, yo me río. O sea, nosotros en Dalia tenemos entrenamiento de mujeres para consejos, entrenamiento de mujeres para puestos de liderazgo. Tenemos una cascada de mujeres esperando posiciones. Entonces, por supuesto que hay donde poner a las mujeres y nada más va a generar riqueza para esas compañías. Y eso es lo que estamos viendo en Empower. En Empower estamos viendo, muchas están de acuerdo con las cuotas, otros países no están de acuerdo con las cuotas, pero hay un 100% de acuerdo con entrenar a la mujer para que pueda llegar a tener esa posición importante que tanto requiere la empresa y los países, ¿no? Y otra cosa importante también que me tiene muy nerviosa, la verdad, y que lo traje a la mesa, es que, mira, la pandemia, y lo saben todos ustedes que están aquí sentados, afectó en una parte mucho mayor a la mujer que al hombre. La mujer se quedó sin trabajo en un porcentaje mucho mayor que el hombre. Los pocos trabajos que se han reabierto son trabajos que se le están dando a los hombres en una gran parte porque se piensa que el hombre es el proveedor de la casa. Cuando hay una gran parte de mujeres que son las que mantienen las casas, mujeres madres solteras o simplemente mujeres que viven solas, ¿me entiendes? Entonces se va a encontrar esta mujer con la necesidad de emprender y la necesidad de emprender sin las herramientas necesarias para que el emprendimiento sea un emprendimiento exitoso. Entonces son mujeres que van a fracasar en un gran porcentaje. Entonces tenemos la obligación de darles las herramientas para que ese emprendimiento sea exitoso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entrenarlas para que su empresa escale al nivel de que pueda ser fondeada. Porque es muy fácil nada más decir, es que a mí no me fondean porque soy mujer. Eso tampoco es cierto.
No te fondean porque tampoco tienes un buen producto y tampoco sabes pitchar y tampoco has escalado al nivel que tienes que escalar. Entonces tenemos la obligación de tener aceleradoras, que nosotros ya la creamos también, para acelerar a las mujeres al nivel de que puedan ser fondeadas por fondos de inversión. Hay una cantidad de dinero gigantesca y eso es una buena noticia que ojalá, y por favor, que también hay buenas noticias, ¿eh? Hay una gran hambre, un hambre verdaderamente enorme por empresas mexicanas de emprendedores. Los grandes fondos están viendo a Latinoamérica como una gran oportunidad de inversión, necesitan invertir, pero estoy hablando de cientos de millones de dólares, ¿eh? No de pequeñas cantidades, de cientos de millones de dólares. Nada más necesitamos crearles unos buenos productos. ¿Y por qué no que sean de mujeres? Entonces hay que tratar de también tener ese entrenamiento de las mujeres y ese escalamiento de mujeres para que puedan ser ellas las que también puedan pichar en equipos mixtos. Tampoco hablo de pura mujer pichando. Hablo de tener equipos mixtos y que las mujeres estén también como socias de estos grandes fondos y grandes equipos y grandes emprendedurismos, ¿no? Que el ecosistema emprendedor se crezca, que México tiene todo y México es de entrada a Latinoamérica. O sea, somos un país enorme. Entonces tenemos esa posibilidad también de lograrlo, ¿no? Entonces yo sí creo que eso es la verdad, una gran oportunidad para México, que creo que estamos un poco perdiéndolo. Y, pues, y por último, una grandísima esperanza es que hay la mayor transferencia de dinero que se ha visto en la historia se va a dar en 2030. Los grandes economistas y los grandes fondos de inversión le pusieron hasta un nombre. El nombre se llama The Great Wealth Transfer, que es la transferencia de dinero enorme. Así le pusieron, The Great Wealth Transfer. Esa transferencia se va a dar en 2030. Lo pueden googlear y ver de lo que yo estoy hablando. Estamos hablando de aproximadamente de 30 a 50 trillones de dólares. Esos trillones de dólares se van a pasar de los baby boomers a los millennials y generación Z, Y. ¿Qué quiere decir esto? Esta enorme, gigantesca transferencia de dinero que se va a pasar a unas generaciones que son nativos de la diversidad, que son nativos de la sustentabilidad, que son nativos de no invertir en empresas que están contaminando, en empresas que están haciendo las cosas mal y que no están certificados como una empresa con género y diversidad. Estas empresas no van a, con todo respeto, a invertir en British Petroleum. O sea, yo no creo que inviertan en empresas de cigarros. O sea, ¿me entienden? Yo creo que van a invertir en empresas que van a salvar al planeta y que van a tener la equidad de vida en todas sus formas y en sus puestos de liderazgo. Entonces yo veo una gran esperanza y estoy hablando de 9 años, 8 años y medio de esta gran transferencia de dinero. Entonces hay que preparar a nuestras empresas para que sean de esas empresas en donde los jóvenes quieran estar y los jóvenes quieran invertir. Y pues yo ahora sí que ahí los dejo y feliz de la vida para cualquier pregunta. Gracias. Mil gracias, Gina. Creo que, digamos, sin duda una agenda prioritaria de corto, mediano, largo plazo y una agenda que yo creo mucha gente no sabe que México lleva al G20 y que México empuja a través del G20. Otro de los mecanismos de acompañamiento del G20 es el Y20, que son los jóvenes, que son justo esta generación a la que te referías ahora, Gina, y en el espacio de medios del Comexi hoy, en el Sol de México, lo pueden ver también en las redes sociales del Comexi, hay un artículo publicado por nuestros 2 representantes de este año en el Y20 que fueron elegidos a través de un comité, en principio Hacienda, Banco de México, Cancillería, otras dependencias. Entonces, para ver un poco esta línea que tú también trazas, cómo se refleja en estos otros mexicanos participantes en el mecanismo. Si quieren, antes de abrirlo a otros, aprovecho que estoy modelando para plantear una pregunta rápida quizá. Gina, ¿cómo ves tú esta dinámica entre países al interior del foro? Me da la impresión, por ejemplo, Empower fue creada en Osaka por, bueno, evidentemente una necesidad sustantiva, pero la verdad es que también, pues porque ahí venía la presidencia de Arabia Saudita y había una incertidumbre sobre la actitud que pudiera tomar Arabia Saudita. Luego Arabia Saudita nos probó a todos que podía seguir con esa iniciativa y adoptarla. Entonces quizá la división en sala era mayor que la que encontramos en tus grupos. Entonces lo que me gustaría ver es si nos puedes simplemente decir, es un ambiente de cordialidad en donde todo el mundo jala parejo, hay confrontaciones, se politiza la discusión, no se politiza. Y quizá este ejemplo de género nos pueda servir, Jennifer, Brenda, simplemente para decirnos igual, ¿cómo ven ustedes esto, por ejemplo, al discutir el papel,
citando de las preguntas que nos han llegado, la discusión sobre economía informal, trabajo no remunerado, qué tanto se politiza, no se politiza, qué tanto esa parte técnica se puede avanzar. Gina, ¿cómo ves? Fíjate, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, se politiza un poco más el W20 que Empower. Empower nada, absolutamente nada. O sea, no se politiza. ¿Sabes qué pasa? Como que se ha trabajado muy, muy bien entre gobierno y iniciativa privada. Y como la iniciativa privada que está ahí son literalmente CEOs de empresas enormes, o sea, realmente de empresas enormes, todos van por la misma meta. Entonces, cuando hay alguna discusión, si es A o si es B, la realidad es que se llega a un consenso muy similar. Nunca ha habido, te lo digo, en Arabia Saudita se manejó impecable, impecable, y por supuesto que Arabia Saudita tiene que hacer sus trabajos serios, ¿no? Todo el mundo sabemos los retos y lo que ha pasado en Arabia Saudita, pero también sabemos que pues han tratado de cambiar, han tratado de modificar actitudes y comportamientos y derechos humanos y muchas cosas, pero se manejó impecable. Yo creo que ha sido una gran cosa. Se politiza más el W20, fíjate. Curiosamente, que debería de ser lo contrario, ¿no? Pero yo creo que se ha trabajado verdaderamente muy, muy bien. Yo no tengo ningún tipo de reacción así, digamos, de retos en actitudes ni en situaciones. Brenda, sospecho que cuando lo llevas a la discusión entre gobiernos, las cosas se complican un poco. ¿Cómo ves, por ejemplo, la agenda de género en los temas fiscales y ese tipo de cosas? ¿Es posible avanzar? ¿Hemos avanzado? Sí, no, sin duda hemos avanzado. Desde la Secretaría de Hacienda, esta administración la verdad es que sí ha tenido le ha tomado muchísima relevancia el tema de género. De hecho, en la ley de ingresos que se propone para este año y que seguramente ya se debe estar aprobando en estas horas, se está proponiendo la tasa cero a los productos femeninos, ¿no? Y esta iniciativa fue algo que se había planteado desde hace algunos años, pero no se había logrado colocar en la ley de ingresos, y este año ya se logró hacer. Y este fue un esfuerzo que digamos, sin duda se impulsó desde la Secretaría de Hacienda y en particular desde la Subsecretaría del Ramo, que también se comparte con la Subsecretaría de Ingresos. Sí es un tema complicado, y yo lo veo, por ejemplo, bueno, en el tema del G20, ahorita estaba tratando de hacer una recapitulación del número de ministras de finanzas y de gobernadoras de bancos centrales que están sentadas en la mesa en las reuniones, por ejemplo, de ministros y bancos centrales, y son muy pocas, muy, muy pocas. O sea, me atrevería a decir que no son más de 5, ¿no? De todos los líderes que están ahí sentados, ¿no? Entonces, sí es mucho el discurso y sí es mucho lo que tratan de impulsar, pero pues estaría bueno verlo también en los números, ¿no? Verlo también ahí con más mujeres sentadas, sí, sin duda, ¿no? Sí creo que es un reto, pero pues vamos trabajando pasito a pasito. Pues sí, así es como avanzan las cosas, pasito a pasito. Jennifer, quizá lo podemos ampliar un poquito más. Entiendo, digamos, que lo que estamos negociando en G20 es discurso y luego de ahí se tiene que aterrizar en acciones, pero ¿qué tan polarizado ves el tema? No solo género, el otro que estaban preguntando en el chat de las sesiones, cambio climático. Me imagino que la declaración conjunta que emitimos con Estados Unidos hace unos días será una buena guía para ese trabajo, pero ¿qué tan polarizado ves el tema? ¿Qué tantas oportunidades ves de empujar, por lo menos el discurso? Esperemos después también las políticas. Gracias, Damián. Pues yo creo que el ambiente en general en temas que a lo mejor hasta hace unos años se tomaba como ya resultados adquiridos, está digamos, siendo víctima de una polarización que existe evidentemente en el mundo y que ha generado ciertos retrocesos en temas justamente como el de la equidad de género, ¿no? Ahorita vengo de salir de 2 horas de negociación sobre un solo párrafo, porque ahora hay países que simplemente no quieren incluir el concepto de género en la declaración. Entonces, no es que se estén negando a hablar de la igualdad de las mujeres y al empoderamiento de las mujeres y a la lucha contra la violencia contra la mujer, pero el propio esquema de, por ejemplo, gender-based violence
ya es un tema que genera una serie de diferencias y como decían tanto Brenda como Gina, yo creo que en eso México ha sido un actor clave para tender puentes y hemos tenido siempre una visión muy progresista sobre este tema. Efectivamente falta presencia de mujeres, creo yo, es que falta, digamos, acciones en el mismo G20. Yo soy parte de un grupo de consulta con los países emergentes de sus Sherpas y soy la única mujer. Entonces, yo creo que sí tiene que haber diferencias en eso, pero siento que, o sea, yo estoy muy orgullosa de la posición de México en estos temas porque sí nos hemos dedicado a empujar y si en el camino estamos perdiendo aliados, digamos, dentro del propio grupo por esta polarización de la que hablaba, creo que también hay mucho espacio para no perder lo que ya hemos adquirido. Eso es en el tema de género. En el tema de cambio climático también hay mucha polarización, efectivamente. Creo que hay un tema muy específico que tiene que ver con los propios compromisos que, por ejemplo, países de la Unión Europea en este momento, por lo que hablaba de la cercanía de la COP26, están asumiendo compromisos que son mucho más ambiciosos que lo que están en los acuerdos de París. Y creo que ahorita México, junto con otros países, está manejando una posición que es muy válida, que es cómo vamos a asumir más compromisos en materia de lucha de cambio climático si no hemos ni siquiera logrado instrumentar los que ya adquirimos en el Acuerdo de París. Y en específico, por ejemplo, lo que México ha estado defendiendo junto con otros países emergentes en el seno del grupo del G20 es que existen muchos países en desarrollo y de menor ingreso que quieren instrumentar proyectos de adaptación, que tienen un genuino interés de cambiar y de hacer una transición energética favorable al medio ambiente, pero que no tienen acceso a los fondos. Y uno de los problemas para acceder a los fondos, más allá de que estén o no disponibles, es que la burocracia y los requisitos que son necesarios para acceder a estos es tan brutal que generalmente este tipo de interés se abandona en el camino. Entonces, ahorita México, junto con otros países, hemos estado defendiendo la importancia de que se reduzcan y se facilitan estos procesos para acceder a los fondos, para poder instrumentar en estos países proyectos no solo de mitigación, pero en particular de adaptación, que son los más costosos, ¿no? Eso es por el lado de cambio climático. También, como decías, efectivamente, México está ahorita, como sabes, el presidente López Obrador efectivamente anunció hace un par de días la intención de hacer una transición estructurada en México para energías más limpias y renovables, entonces incluir la energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica, y creo que hay también, digamos, un espacio ahí para una discusión más balanceada con respecto a cuáles son las posibilidades para que los países que todavía están utilizando energía fósil, por ejemplo, hidrocarburos, puedan, digamos, tomar control de esta transición y no estar ceñidos a una agenda con la cual no necesariamente podemos cumplir de manera, en la misma velocidad y en la misma medida que otros países que ya llevan bastante tiempo en esto. Con respecto a la duda que había sobre la economía informal, creo que había una pregunta al respecto. Acabamos de cerrar también hace un momento los párrafos que tienen que ver con esa parte. El G20 sigue muy comprometido, creo que es uno de los temas donde hay un consenso general en la inclusión de los trabajadores en la economía informal, en la reducción de la brecha salarial, el reconocimiento y redistribución del trabajo doméstico, por ejemplo. Justamente ahorita, como decíamos, vamos poco a poquito, pero sí se han adoptado acciones específicas, principios del G20 sobre protección social, y acabamos también de incluir y los propios trabajadores que se encuentran trabajando desde plataformas digitales, por ejemplo. Gracias. No, pues muchas gracias. Gina, veo que tienes levantada la mano. Adelante, por favor. Gracias. Sí, yo lo que, bueno, dos cosas, una de Brenda, más que nada, y otra de Jennifer. De Brenda, pues me da mucho gusto lo que hicieron, la verdad, en cuanto a la Secretaría de Hacienda con la ABM, de un poco exigirles que tenían que tener mujeres en la Asociación de Bancos de México, ¿no? O sea, porque no puede ser, digo, ahorita que dice Jennifer que era la única ahí sentada, claro que no es de bancos, pero me refiero, esa posición de que nos tengan como
como dicen los americanos, como token, no sirve de nada, ¿no? Necesitamos que haya este tipo de iniciativas como la que hizo la Secretaría de Hacienda, que verdaderamente felicidades, porque es la única manera de decir, oye, tienen que hacer un cambio en la asociación de bancos, ¿no? Tiene que haber más mujeres sentadas ahí y por ende estamos ya en proceso de buscar mujeres en esas posiciones. Entonces le agradezco mucho públicamente a la Secretaría de Hacienda esa iniciativa, ¿no? Y por otro lado también me encantaría que, esto va, no sé si para Jennifer o quién, pero me encantaría también, porque el éxito de lo que hacemos, de lo que hago yo en el caso mío de W20 y de Empower, es el seguimiento. Si no hay KPIs y si no hay seguimiento, pues no sirve de nada. O sea, podemos estar sentadas hablando y creando documentos y creando iniciativas y creando cartas de deseos, pero si no hay un real seguimiento de lo que se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo y responsables de por qué no se está cumpliendo las cosas, hijo, vamos a estar hablando de esto en 10 años. Entonces, ojalá y quién pueda hacer que digan, vamos a hacer este seguimiento y vamos a ver quién lo está cumpliendo y por qué no se está cumpliendo y quién es el responsable de que no se esté cumpliendo. Y si es algo que de plano no va a suceder, pues entonces ya lo tachas y sabes que esa idea no funcionó. Pero entonces tal vez hay una idea alternativa, ¿no? Pero si no, son documentos que se quedan en el cajón. Sí, creo que, digamos, por ejemplo, las metas de Brisbane que se adoptaron en la cumbre de hace varios años y que cada año regresamos a ver cómo vamos en términos de inclusión en el mercado laboral de la mujer, en fin. Es un buen ejemplo de lo que dices, Gina. Brenda. Muchas gracias Gina por tus palabras. La verdad es que sí, como les mencionaba, yo creo que sí desde la Secretaría hemos estado haciendo un muy buen trabajo en este sentido. Y solamente para complementar un poco los datos que daba hace ratito Gina, y que por esto es bien importante que vayamos haciendo cambios, aunque sean de pasito a pasito. Como dice Gina, también es bien importante sí darle el seguimiento, tener bien identificado dónde se están atorando las cosas para hacer pues algún cambio, ¿no? También de timón, o si no, como dices, pues tacharlo y a la que sigue, ¿no? Habría que proponer alguna cosa nueva. Pero sí es bien importante hacer estas acciones, aunque sean poquitas, porque desde el año pasado salió un informe, creo que fue del WEF, que dice que si todo sigue igual en temas de cómo el papel de las mujeres en la economía, no vamos a ver la paridad de género en nuestra vida, o sea, no la vamos a alcanzar hasta dentro de 100 años, ¿no? No la voy a ver yo, no la va a ver mi hija, y eso es una cifra bien impactante, ¿no? Sí tenemos que empezar a hacer estos cambios. Yo sí quisiera alcanzar a ver la paridad de género, y si no yo, pues aunque sea que mi hija le alcance a verla, no alcance a verla, que alcance a vivir la paridad de género, ¿no? Entonces sí es bien importante empezar a hacer estas acciones, aunque sean pequeñas. Bueno, pues muchas gracias. Me comprometí con las tres a que cerraríamos esto a tiempo para dejarlas regresar a seguirse peleando con sus colegas de G20 de manera muy amable, por supuesto. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar la sesión. Quisiera simplemente subrayar un par de cosas que creo que fueron evidentes. Primero, el G20 está metida en más temas de los que sabemos. Segundo, el G20 ha logrado articular esquemas que se llaman de acompañamiento, pero que en realidad son la manera en la que las decisiones luego se bajan a la sociedad y se articulan y crean aliados y líderes al interior de cada país que empujan esta agenda. En este caso, Gina, de nuevo, gracias por todo el trabajo que haces en la importante agenda de género. Y tercero, pues una cumbre no va a resolver, bueno, igual sí puede entorpecer, pero no va a resolver por sí misma ninguno de los temas, y por eso, pues gracias a Jennifer, a Brenda por el trabajo cotidiano que hacen todos los días para seguir avanzando paso a pasito. Me imagino que nuestra representación en la próxima cumbre pues será como en las recientes presenciales. El presidente no ha anunciado que vaya a estar, me imagino que no estará. Eso no nos excluye de la sala ni hace que no podamos tomar decisiones que se toman a fin de cuentas por consenso en cada caso. Y pues seguiremos trabajando como país pues desde la iniciativa privada y desde el sector público. Gina, subrayabas la importancia de hacerlo así para avanzar en todos estos temas importantes. Entonces, gracias a las tres por su tiempo, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias al COMEXI por el espacio y por empujar esta discusión sobre temas globales al interior del país, y nos vemos en el próximo seminario del COMEXI. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.